Hoy vamos a hablar de los intervalos de confianza ya para medias y varianzas poblacionales, los casos específicos puntuales que nos interesan aquí. La vez pasada habíamos hablado del método pivotal. Perdón, ¿alguien me comentó algo? Ok, la vez pasada habíamos conversado entonces sobre el método pivotal, que era el método base para hacer este tipo de estimaciones por intervalos, ¿verdad? Inferencias por intervalos, encontrando una distribución muestral de nuestro estimador, de nuestro estadístico, y a partir de esa distribución... Profe, Sí, dime. con permiso. No, es que yo la vez pasada no me pude meter a la clase porque el quiz de ecuaciones diferenciales terminó chocando con la clase. Ajá. Y hoy estaba buscando el video, era para preguntarle si usted sí lo había grabado la clase pasada, porque hoy lo estaba buscando para verlo antes de la clase y no lo encontré. Sí, sí lo grabé, pero, bueno, ya, de hecho, aquí está terminando de subirse al canal de YouTube, Mario, entonces yo espero ahora poder compartirles el enlace. Ah, ok, perfecto, profe. Buenísimo. Igual la de hoy. Entonces, les decía así que la vez pasada hablamos un poco de ese método pivotal, que era encontrar la distribución muestral de nuestro estadístico, de nuestro estimador, y a partir de esa distribución muestral, con los cuantilos de esa distribución, buscar, algebraicamente llegar a un intervalo de confianza que incluyera nuestro parámetro, el parámetro que estamos tratando de estimar. Entonces, siguiendo ese mismo método de base, el método pivotal, vamos a ver ahora los otros intervalos de confianza. Más bien a revisar y formalizar todos para que podamos hacer los ejercicios correspondientes. Entonces voy a compartirles aquí pantalla. Por acá tenemos la presentación. Okay. Entonces, hablábamos la vez pasada de que estos intervalos de confianza acompañan a la estimación puntual de cita. O sea, ya hicimos una estimación puntual que cuenta con todas las propiedades que hablamos, y que acompaña ese intervalo de confianza entonces como una medida de error. ¿A qué se refiere esto de medida de error? ¿Algo salió mal o a qué se refiere medida de error? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa presentación está en mediación? Sí, acabo de habilitarla. Es que tenía intención de que fuéramos desarrollando eso con así más colaboradamente, como hemos hecho en otros momentos, pero no me funcionó aquí la tablet, entonces al final sí la habilité la presentación. Edwin. Ok, ya la encontré, gracias. Un gusto. Entonces, ¿a qué se refiere medida de error? Porque se llama medida de error. Profe, esto es lo mismo que con estimación puntual, que usábamos la raíz de la varianza para medir el error y que por ende buscábamos el estimador con la menor varianza. Exacto, Andrés, está relacionado con eso. Muy bien, sí. O sea, tiene que ver, dice Andrés, tiene que ver con la variabilidad. ¿No? Pero entonces, eso no implica algo que se hizo mal, sino que vamos a tener el error como una expresión de qué tan
variable o qué tan incierto es lo que estamos estimando alrededor del parámetro poblacional. Entre más variable, así como está diciendo Andrés, entre más variable, más, pues más grande el error, ¿verdad? Menos preciso es el intervalo. Profe, entonces, esto es como, bueno, esto del error que se refiere es más o menos como el sesgo, como una medida del sesgo, ¿o no? ¿A qué entendés vos por sesgo, Mariano? Di, O Mario, perdón. según los, sí, en realidad, di como la diferencia entre el estimador con el estimador poblacional. Exacto, sí, o sea, se refiere a una diferencia, pero entonces cualquier diferencia que yo tenga con respecto al parámetro poblacional implica un sesgo. No sabría decirle, pero yo pensaría que sí implica un error. Un error Entonces, sí, pero sesgo, Mario, por si acaso, sesgo siempre se va a referir a un error sistemático en una sola dirección. Lo que ok. hablábamos cuando empezamos a hablar de insesgamiento y las fuentes de error que hay con respecto al parámetro poblacional, hablábamos de conceptualmente dos cosas. Ahí, Mario, la primera fuente de error es la más intuitiva, es porque vos tenés una muestra, no tenés la población que estás midiendo, ¿verdad? Y al tener una población, al tener, perdón, una muestra, es una de las tantas posibles muestras y el resultado de la estimación que hacemos con esa muestra es uno de los posibles valores alrededor del eje X, si querés, o de todos los posibles valores de X barra, por ejemplo, si estuviéramos estimando mu. Entonces hay un componente aleatorio, ¿verdad? Un error de muestreo que está compuesto por el hecho de que solo tenemos una muestra y no la población. Y la otra fuente es el sesgo, que es diferente a este error aleatorio. Porque el sesgo se introduce por razones de selección, por ejemplo, de la muestra, ¿verdad? En la que vos seleccionás por conveniencia solo una parte para no complicarte la vida, o porque estás convencidísimo de que hace sentido establecer vos de antemano cuánta proporción de cada parte que conforma esa población debería estar en la muestra, vos pretendiendo que entendés cómo se distribuye esa población. Bueno, y algunas otras cosas similares a eso que tienen que ver con la selección de la muestra. Y otra posibilidad es que por la misma medida, el mismo estimador como tal, por la forma en que calculo y que estimo, valga la redundancia, que estimo el parámetro poblacional, solo por eso ya yo tenga en la misma forma, digamos, en la misma función que representa ese estimador, estoy introduciendo, tengo presente un sesgo. Pero la diferencia con respecto al error aleatorio, la primera fuente de la diferencia que te decía, a diferencia del primero, este siempre va a sobreestimar o a subestimar dependiendo de qué es lo que estás haciendo para incurrir en ese sesgo. ¿El sesgo es evitable? Sí, es evitable. ¿Es cuantificable? No, no podemos cuantificarlo. O sea, una vez que nos desviamos en una sola dirección por algunos de estos temas o ejemplos que te comenté, ya no sabemos en qué viaje nos metimos, ¿verdad? O sea, no sabemos qué tan desviados vamos a estar de estimar correctamente el valor poblacional. El error de muestreo, el error aleatorio que te decía ahora, ¿es evitable? No, no lo puedo evitar. Siempre voy a vivir con una dosis de error de muestreo. Ahorita retomamos de qué depende esa cuantía. Es evitable y sí, perdón, es inevitable, disculpen, es inevitable, pero sí es cuantificable. Sí puedo medirlo y decir en qué tanto probablemente me estoy alejando hacia arriba, hacia abajo de forma aleatoria
del verdadero valor poblacional. Ese es el principio aquí de las fuentes de diferencia. Entonces, esto no es una medida de sesgo, esta que estamos hablando, sino que es una medida de error en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que solo estamos partiendo de una muestra. Si nuestro estimador, decíamos la vez pasada, si nuestro estimador es consistente, entonces eso querría decir que podemos trabajar, podemos administrar ese error. Porque eso implicaría que que va a ser decreciente con respecto al tamaño de muestra. O sea, que yo podría, y por eso les decía la vez pasada cuando tuvimos una discusión conceptual acerca de esto, que en realidad yo podría hacer un análisis literalmente económico, ¿verdad? De costo de oportunidad de mi tamaño de muestra, que implica reducir el tamaño de ese intervalo de confianza en función de tener resultados más precisos, pero incurrir en mayor costo del tamaño de muestra que voy a levantar. Y esto, por cierto, es un tema más económico que estadístico, pero bueno, yo les comenté que soy medio colega de ustedes, ¿verdad? También tuve la oportunidad de sacar el posgrado en economía, entonces no puedo evitarlo. Es algo que me entretiene todo el tiempo, todos los días. El tema de que esto en realidad, esos conceptos al final son cuantificaciones de decisiones económicas, ¿verdad? Porque lo que les quería decir es que en suficientes ocasiones uno también ve a la gente tomando decisiones sobre tamaños de muestra en contextos, por ejemplo, de entidades públicas, donde de pronto pareciera que no tiene costo el incrementar el tamaño de muestra, por ejemplo, y en realidad siempre lo va a tener. Siempre hay que distinguir mucho entre un costo financiero, contable, porque yo como empresa privada tengo que pagarle a alguien para que haga más muestra, y un costo económico, desde dos perspectivas. Uno, la dedicación de recursos, ¿verdad? Aunque sean personal de mi organización, de mi institución pública, supongamos, es tiempo de esas personas que estoy dedicando a que levanten más muestras, en lugar de hacer otra cosa, ¿verdad? Aquí lo estoy planteando mucho desde el punto de vista de la teoría, pero como debería funcionar también, ¿verdad? Y la otra, el otro costo de oportunidad es, en la medida en que levanto más muestra, dejo de tomar decisiones. Y este para mí es el más importante de esos dos costos. Todos estos muestras, estimaciones, inferencias que estamos haciendo deberían ser para resolver algún problema o situación particular. Si yo, y esa decisión o esa situación en particular está contextualizada en un tiempo específico. Por ejemplo, si yo quisiera tomar una decisión de si vuelvo a clases presenciales, por ejemplo, y parte de la decisión depende de qué tanto impacto hay en ciertos indicadores de salud y bienestar de la población estudiantil, yo quisiera estimar algunas de esas características por intervalos de confianza, y va a ser crítico cierto nivel de precisión o de ancho de los intervalos de confianza. Esa decisión se está tomando en el seno de una institución pública como es la universidad. Uno podría pensar que en todo caso esas muestras se levantan de una forma bastante eficiente, o sea, desde el punto de vista del levantamiento como tal, que no requieren tanto recurso humano, pero lo que definitivamente sí sucede es que hay un costo de oportunidad en el tiempo que tomo la decisión. Eventualmente, el tener más precisión, entonces iría en contra de ganarme tiempo en no ver más perjudicados esas características de la salud y bienestar de la población estudiantil. Solo para dar tal vez un mal ejemplo de cómo repercute esto en
en la misma economía, digamos, del sector público, ¿verdad? Bueno, entonces, habiendo hecho esa pequeña aquí digresión filosófica de tipo económico, volvemos a lo que es estrictamente este tema de intervalos de confianza. Mediríamos entonces el error de estimación de zeta techito, de nuestro estimador con respecto a zeta, con los dos componentes que hablamos, ¿verdad? La desviación estándar y lo otro, que esa desviación estándar tiene que ver con lo que decía Andrés, ¿verdad? Sigma entre raíz de n. Y además, en el caso por supuesto, de la estimación de la media poblacional, y además se liga con un coeficiente de confianza. Entonces, con un coeficiente de confianza expresado como un cuantilo de la distribución muestral de nuestro estimador. Y esa confianza se refiere a algún nivel de probabilidad de que zeta esté en ese intervalo. Sin embargo, aquí también a manera de recordatorio, tomemos en cuenta lo que les decía que es importante a nivel de interpretación, de que nosotros no vamos a hacer afirmaciones probabilísticas sobre zeta, porque zeta aquí a nivel de paradigma de este método es una constante y es desconocida. No la podemos poner a variar en un intervalo. Ok, entonces para la media, de hecho lo trabajamos juntos, la vez pasada llegamos a este intervalo juntos. Decíamos que si X es normal con varianza sigma cuadrado conocida, si se dan esas dos situaciones, entonces usamos X barra para estimar mu. X barra tendría distribución normal con media mu, varianza sigma cuadrado entre n, siendo sigma cuadrado conocida. O sea, independientemente del tamaño de muestra. Y entonces nuestro intervalo de confianza se formaría con el cuantilo correspondiente al nivel de probabilidad, en este caso 95%. Corresponde entonces un valor de la z, de la distribución normal estándar, de 1,96, el cual se le resta a mu en el caso del límite inferior y se le suma a mu en el caso del límite superior. Y ahí hacíamos la operación que hicimos la vez pasada para encontrar esos límites A y B de límites de confianza para mu. Entonces esta es siempre la forma en que vamos a obtener un intervalo de confianza. Tal vez aquí, antes de pasar al siguiente punto, es volver a insistir en el punto acá, en el tema de qué depende el ancho de este intervalo. ¿Qué decíamos la vez pasada? ¿Alguien me ayuda, por favor, a recordar a todos de qué depende el ancho del intervalo? ¿Quién nos ayuda aquí? Es decir, aquí se ve, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer si el ancho del intervalo no me gusta? ¿Qué puedo hacer para hacerlo más pequeño? Profe, tal vez se me ocurre buscar un estimador con un error más pequeño, porque así, digamos, el sigma se vuelve más pequeño y el número que está restando y multiplicando también se vuelve más, multiplicando así el sigma sobre raíz de n, se vuelve más Ajá. pequeño y entonces reduce el tamaño del intervalo. Pero vos te referís, Andrés, a no usar X barra, sino a usar otro. Así justamente, digamos, para reducir el intervalo y así matemáticamente es lo que veo. Ok. Nada más toma en cuenta bueno, un poco las reglas que habíamos establecido para definir qué es un EIVM, ¿verdad? Un estimador insesgado de varianza mínima. Y X barra contaba. Un segundito, perdón, déjame un segundo.
Entonces, bueno, les decía, o les preguntaba más bien, cómo podemos hacer para cambiar el ancho de este intervalo. Y decía Andrés que podíamos cambiar el estimador, ¿verdad? Podíamos cambiar el estimador buscando uno que tenga menor varianza. Y lo que les está trayendo a la mesa aquí otra vez para que lo consideren es que, por definición, el estimador insesgado de varianza mínima no podría ser con varianza menor, ¿verdad? No podríamos encontrar otro estimador que tenga varianza menor. Y X barra es uno de estos estimadores insesgados de varianza mínima para estimar mu. Entonces, intuitivamente hace sentido lo que decía Andrés. Sin embargo, dado que X barra es de este tipo, no podríamos usar esa estrategia para reducir el ancho del intervalo. Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer acá para reducir ese o aumentar la precisión? Profe, ¿no se podría aumentar el tamaño de muestra? Exacto, así es, Gabriel. Vamos a aumentar el tamaño de muestra. Exactamente. ¿Y qué es lo otro que podríamos hacer? Variar el alfa. Variar el alfa. Exacto. ¿Qué pasa si yo aumento alfa? O sea, ¿qué hace que si yo aumento alfa, qué pasa? Se reduce el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, si yo aumento alfa, ¿qué pasa con los componentes de este intervalo, como lo estamos viendo? Eso reduciría los límites, pero disminuiría la probabilidad de que el estimador se encuentre entre ese intervalo, ¿ah? Exacto, Andrés, ahí hay un trade-off, ¿verdad? O sea, puedo jugar con eso, pero entonces ya no 95%, es 90 o 92 o lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Eso es suficiente o no? Pues depende de la decisión que vaya a tomar, ¿verdad? La vez pasada Esteban nos puso un ejemplo de inversión, ¿verdad? Yo busco medir qué tan rentable es un portafolio en el que yo podría invertir. Y ahí hablamos un poco, ¿verdad? De cómo defino yo el nivel de confianza. Porque fuera de este curso, ¿verdad? En este curso nos van a definir, en la mayoría de los casos nos van a definir un nivel de confianza requerido. Pero yo tengo mucha fe de que ustedes en su ejercicio profesional y en los cursos que siguen de aquí en adelante estén en un rol tal que no les definan un nivel de confianza, sino que ustedes lo sugieran, lo propongan o lo definan, ¿verdad? Y esa definición va a depender entonces de justamente del costo de cometer un error, ¿verdad? De cometer el error o de tener el escenario de que no esté incluido el verdadero valor poblacional en ese intervalo que estamos definiendo. Que por cierto nunca puede ser 100%. Entonces, bueno, hay un trade-off aquí, digamos que eso es medio trampa, ¿verdad? El cambiar el nivel de confianza. Entonces nos vamos a quedar con la idea que estaban sugiriendo ustedes ahora decía Gabriel, de aumentar el tamaño de muestra. Y aquí quiero volver en este punto a algo que preguntó Heidi. Yo no sé si fue en la primera sesión o por lo menos fue en las primeras 3 sesiones. Me preguntaba que si una de las cosas que podíamos entender en este curso era contestarnos la pregunta de cuál es el tamaño de muestra adecuado. ¿Cuántas personas, por ejemplo, necesito entrevistar para poder estimar adecuadamente ese, por decir algo, uno de los indicadores para este estudio de qué tan bien está la salud, ¿verdad? Y el bienestar estudiantil, para estimar adecuadamente la proporción de personas que dicen que han tenido algún síntoma de depresión o algo similar, ¿verdad? Entonces, yo quiero estimar esa proporción y la quisiera estimar con un nivel de precisión X, ¿verdad? Algo que me sirva para tomar mis decisiones o para poder
informar a la comunidad o a los tomadores de decisiones. Y entonces, ¿cómo podríamos entonces conceptualmente saber si un tamaño de muestra es suficiente o no? Aquí, compañeros. Y tal vez aquí vuelvo con Heidi en este punto. Viendo lo que tenemos en esta lámina, en esta diapositiva, se intuye cómo podríamos entonces definir un tamaño de muestra adecuado para ese problema. Despegándolo de Z. Exactamente. O sea, dice Esteban que aquí tenemos entonces X barra más 1,96 por sigma entre raíz de n. Que ese límite lo obtuvimos a través de la distribución muestral, la Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo plantearías ahí, Esteban? ¿Cómo plantearías que podríamos obtener un valor de n? Tal vez con un ejemplo. ¿Cómo plantearía un valor de n, profe? No entendí muy bien la pregunta. O sea, asumamos, es que yo aquí no puedo escribir ahora, pero asumamos que tenemos ya estamos frente a un problema específico aquí, ¿verdad? De estimación, en la que queremos estimar, por ejemplo, la cantidad de días que los estudiantes ahora en promedio pasan sin salir de la casa. No me hagan caso del problema aquí, estoy así inventando sobre la marcha. Posiblemente ustedes salgan mucho más de lo que uno podría creer bajo estas circunstancias. Pero supongamos que aquí estamos todos encerrados, bajo circunstancias de los semi-lockdowns que tenemos aquí en Costa Rica, realmente nos hacen quedarnos mucho tiempo en la casa. Queremos estimar esa cantidad de días, que es una de las variables asociadas a estos fenómenos, digamos, de no bienestar a nivel de salud mental. Entonces, queremos estimar esa cantidad de días y tenemos una necesidad, digamos, de estimar eso con un 95% de confianza. Y tenemos una variabilidad, una desviación estándar en esa cantidad de días en la población de 1,7. Y queremos estimar en nuestro intervalo de confianza, lo queremos estimar con 0,2 días de precisión. O sea, que no se desvíe nuestra estimación del verdadero valor poblacional en más de 0,2 días como valor absoluto. Hacia abajo o hacia arriba, pues. ¿Cómo hago con esos datos entonces para obtener un tamaño de muestra adecuado para ese problema? Ok. Bueno, ahí donde tenemos el Z, despejamos n, ¿verdad? Entonces, a ver, m quedaría igual a z cuadrado por sigma cuadrado. Ajá. Entre x barra menos mu al cuadrado. En este caso, el sigma nos los plantean como 1,7 y la diferencia como 0,2. Así es. Entonces sería insertar esos valores y ya nos daría un n. Ok, excelente. Así es, don Esteban.
Ok, entonces con lo que dice Esteban, necesitamos en algún lado, o sea, ¿de qué pensábamos que dependía? O sea, ustedes, ¿cómo nos imaginábamos cuando le preguntaba a un estadístico, cuánto es el tamaño de muestra necesario para este estudio? ¿De qué pensábamos que dependía la respuesta? ¿Qué debería estar preguntando el estadístico? ¿Qué pensábamos antes? O en otras, voy a replantear la pregunta. ¿Ustedes les hubiera sonado raro que yo siendo el estadístico aquí, les pregunte, ¿y cuánto es la cantidad total de estudiantes? La población universitaria, ¿por cuántos estudiantes está conformada? ¿Les hubiera sonado raro eso? Que les pregunte eso. Para determinar el tamaño de muestra, ¿Sí? pues no, honestamente no me ha sonado raro. Exacto. Entonces vean que curiosamente, o tal vez no tan curioso, no interviene en ninguna forma el tamaño de la población. O sea, yo de estos mismos principios, encontrando a través del método pivotal el tamaño el intervalo como tal, ¿verdad? El intervalo de confianza, yo puedo encontrar el tamaño de muestra necesario. ¿De qué va a depender? ¿De qué tanto se parecen? O sea, la primera pregunta que uno debería hacer es, ¿qué tan variable es esto que estás tratando de estudiar? En este caso, los días, digamos, sin salir de su casa. ¿Hay muchas diferencias entre los estudiantes o es bastante homogéneo? Y la segunda pregunta que debería hacer es, ¿con qué porcentaje de confianza quisieras estimar eso? O sea, y preguntar e indagar un poco sobre el costo de cometer un error. Correcto. Y la tercera cosa, que ahí es donde definitivamente ya normalmente hasta ahí llega la reunión normalmente, ¿verdad? Ahí se queda del lado del investigador o la investigadora la tarea más bien de pensarlo, es con qué grado de precisión quieren estimar. ¿Un intervalo de más o menos 0,2 es suficiente o puede ser más o menos 0,5 o qué quisieran? Y vean que uno también, de esta misma fórmula que planteó Esteban ahora, uno podría también pensar en algún aporte marginal, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto impacta en el tamaño de muestra el querer un poco más de confianza? ¿Qué tanto impacta el querer más precisión? La otra no la menciono porque esa no la puedo administrar, pero yo sí tomo decisiones con respecto al nivel de confianza y tomo decisiones con respecto al nivel de precisión. Y de esos temas, de esas preguntas y esas decisiones que ustedes toman como investigadores y como investigadoras, depende cuántos recursos tengan que invertir en términos del tamaño de muestra. De nuevo, no solo, por favor, cuando hagan estos análisis, ya desde un punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de cuánto dinero me cuesta el levantamiento de la información, sino también el timing de la información. ¿No? Cada día, aunque a veces no lo parece tal cual, ¿verdad? Depende de donde uno esté, en qué parte del mundo esté metido, en qué parte de las instituciones y empresas está metido, pareciera que el tiempo no representa un costo de oportunidad, por decirlo bonito, siempre lo va a hacer, ¿verdad? Y por favor, ustedes como economistas sean siempre líderes en que quede claro y plasmado el costo de oportunidad del timing. Entonces, bueno,
de eso va a depender el tamaño de muestra. Y de eso eso que acaba de decir Esteban, ¿verdad? La forma de encontrar el tamaño de muestra correspondiente a esos requisitos, ¿verdad? A esas definiciones o decisiones que estamos tomando. Esa definición que dio Esteban es la que necesitamos usar para resolver algunos de los ejercicios que, por cierto, ahí les voy a ir habilitando la recomendación para hacer ejercicios de intervalos de confianza, porque claramente esta es una de las preguntas claves, ¿verdad? ¿Cómo hago para administrar esos tamaños, esos intervalos de confianza? No tomarlos como sentados, ¿verdad? Como que lo que nos interesa es tener la habilidad para calcularlos, sino entender muy bien cómo puedo trabajar con ellos. Y eso es algo de nuevo que yo quisiera mucho aquí enfatizar con ustedes, del enfoque de cómo uno pueda dar esta materia, ¿verdad? Es decir, yo sé que ustedes tienen todas las habilidades académicas, cognitivas, para entender cómo se calculan estas cosas muy rápido. Entonces, yo creo que el valor agregado que debería dar un curso como este, más bien meternos un poco en la idea de cómo puedo lidiar con esto en la práctica, ¿verdad? O sea, cómo puedo hacer para administrarlo. Por eso insisto mucho en ese punto. Ok. Iba a preguntar aquí, no puedo evitarlo. Heidi, ¿te hace sentido todo eso? Sí, no, está bien. Me queda más claro, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque ahí les decía que ese es el caso en que conocemos sigma cuadrado y x es normal, ¿verdad? Entonces, si desconocemos sigma cuadrado y el tamaño de muestra no es mayor, igual que 30, como para realmente partir de que podríamos usar ese cuadrado para estimar sigma cuadrado, como hablábamos la vez pasada, entonces tengo que trabajar con la T de student. Ahora en este caso T de student no como aquel cociente de normal estándar entre la raíz de una chi cuadrada entre sus grados de libertad, sino la T de student como, de hecho creo que les comentaba, la distribución base para hacer todas las estimaciones que tienen que ver con el teorema del límite central. Entonces vean que la forma de este intervalo que está puesto aquí en esta diapositiva es exactamente la misma forma que acabamos de ver en el caso de usar el cuantilo de la Z, solo que aquí vamos a tomar de referencia la T de student de alfa medios y n-1, restándolo, ¿verdad? Multiplicando aquí el error estándar. El error estándar es ese componente S entre raíz de n, ¿verdad? La desviación estándar de la muestra entre la raíz del tamaño de muestra. Restándole, ¿verdad? X barra menos ese error de muestreo total. Y al otro lado sumándole ese mismo cuantilo, el T de alfa medios, n-1 grados de libertad por S entre raíz de n. Y eso igualmente, como vimos en el caso de la Z, tendría un nivel de probabilidad o de confianza de 1 menos alfa. Y eso se obtiene, al igual que con la Z, con la variable pivotal, la T con n-1 grados de libertad, que está definida por esto x barra menos mu entre S entre raíz de n, por el teorema del límite central. De hecho, como les comentaba también en otra ocasión, ustedes lo que van a ver en los software, por ejemplo, en varios software, en varias plataformas, es que las construcciones de estos intervalos de confianza que salen como salidas regulares del software van a estar planteados en términos de la T de student y prácticamente nunca de la normal estándar. Y eso es básicamente porque está programado de tal forma que
que siempre, pues siempre lo reporte como t-student y calcule como t-student, sabiendo que la T converge a normal estándar cuando el tamaño de muestra es grande. Entonces, no hay forma de equivocarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que los software utilizan el t-student para hacer sus estimaciones. Entonces, esta es la que vamos a usar en el caso de que desconozcamos sigma cuadrado. Esos pues los casos para una media, ¿verdad? Estos otros son ahora cuando hablamos de la varianza, y aquí igual partimos de una variable pivotal Q, tomando la distribución muestral de S cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye la varianza muestral? Como una chi cuadrada con n menos 1 grado de libertad. Y ahí usamos lo que también habíamos usado para el tema del primer examen. Usamos esta igualdad o sabiendo que este n menos 1 por s cuadrado entre sigma cuadrado se distribuye como chi cuadrada. Entonces de esta, o sea, vean que los cuantilos que definen los niveles de confianza, ¿verdad? Solo dependen de los grados de libertad. No dependen de sigma cuadrado, que era uno de los requisitos para hacer variable pivotal. O sea, para cualquier nivel para cualquier valor de sigma cuadrado, la chi cuadrada la voy a buscar siempre de la misma forma. O sea, no necesito conocer sigma cuadrado para asignar el valor a esos cuantilos. Entonces, vamos a utilizar esta para formar con la misma lógica que vimos en el caso de la estimación de la media, ahora para formar y trabajar el intervalo de confianza para la varianza. Entonces vamos a tener dos cuantilos, Q1 y Q2, formados, o sea, identificados a partir de la distribución chi cuadrada, que van a contener a esta expresión que corresponde a una distribución chi cuadrada, n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado. Igualmente, los buscamos esos cuantilos de tal forma que comprendan en medio de ellos 1 menos alfa en cuanto a nivel de probabilidad. Y después de eso despejamos, ¿verdad? O sea, despejaríamos n-1 por s cuadrado entre Q2. Noten que ese Q2 sería el valor del cuantilo superior en ese intervalo de confianza, haciendo que como denominador haga ese A para contener sigma cuadrado más pequeño. Y en el caso del lado derecho, n-1 por ese cuadrado entre Q1, como el límite superior, dado que el Q1 es el valor del cuantilo inferior. Y con eso estimaríamos entonces un intervalo de 1 menos alfa para sigma cuadrado. Esos Q1 y Q2 los buscamos de tal forma que contengan que la probabilidad de que Q sea menor que Q2, ¿verdad? Sea, de hecho aquí hay un error, ¿verdad? Es 1 menos. Hay un error voy a corregirlo aquí de una vez. Ahí, por favor. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, mejor de una vez también. La probabilidad de que sea mayor que Q2, vamos a ver si está por aquí, mayor o igual que Q2 es alfa medios y menor o igual que Q1 es alfa medios. Ponerlo acá. Menor o igual. Ok. Entonces, a partir de la distribución chi cuadrada encontraríamos los límites para el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Bueno, y aquí está, aquí tomar en cuenta, ¿verdad? En esta gráfica que había trazado, y que ahí tendríamos esa probabilidad por debajo de Q1 de alfa medios, por arriba de Q2 de alfa medios también. Esta densidad no es simétrica y no tiene como centro el valor 0.
El valor esperado de la chi cuadrada no es 0, sino que son sus grados de libertad, o sea, siempre va a ser n-1. Y por tanto, a diferencia del caso de la z, de la normal estándar, no es más menos, ¿verdad? X barra más menos, como decíamos en el caso de la media, el mismo valor de z de alfa medios, nada más que una vez resta y la otra vez suma. Eso es porque los cuantilos son siempre simétricos alrededor de 0, ¿verdad? En el caso de la normal. En este caso, no es así. Tendríamos una distribución que tiene el máximo en su densidad, el valor esperado en su grado de libertad. Y los valores de Q1 y Q2 corresponden más a un comportamiento exponencialmente decreciente, ¿verdad? Entonces vamos a tener un valor de Q2 bastante más alejado de los grados de libertad hacia la derecha que el valor de Q1 con respecto a esos grados de libertad, o el valor esperado, pues. Una pregunta conceptual aquí, a ver qué opinan. ¿Por qué aparentemente de forma consistente estamos buscando distribuir alfa? Recuerden que alfa es con el complemento del nivel de confianza aquí. Distribuir alfa de forma homogénea entre las dos colas. ¿Por qué es alfa medios y alfa medios? ¿Por qué no ponemos un quinto de alfa en una cola y 4 quintos en la otra? O cualquier otra solución. Eso depende del objetivo del estudio, ¿no? ¿En qué sentido Porque está? me parece que en la primera clase habíamos visto un ejemplo también donde solo nos importaba el límite superior. Ajá. Entonces, en ese caso no, De no sería acuerdo. bilateral. De acuerdo, sí, tenés razón. En ese sentido, sí. Ajá. Pero supongamos que nos interesa un intervalo bilateral. Si necesitas los dos límites, ¿por qué no seguimos? Vos lo planteaste en el extremo y está muy bien para llevarlo a ese extremo, de que ¿por qué no lo hacemos? Podría ser unilateral. Entonces, sí, definitivamente alfa queda una sola cola. Pero si lo distribuimos entre dos colas, si hemos de distribuirlo entre dos colas, ¿por qué alfa medios consistentemente y no de forma desproporcional? Profe, una pregunta antes de responder eso. Sí. Siempre que lo hacemos bilateral, tenemos que distribuirlo como alfa medios y alfa Esa, medios por otro lado. bueno, gracias Andrés por plantear la pregunta más concreta. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo distribuimos con alfa medios? Ok, si siempre lo hacemos, lo que se me ocurre es que a la hora de distribuirlo como, por ejemplo, alfa cuartos y no sé, alfa sextos, bueno, no, eso no da. Alfa 3/4, sí. Y alfa Ajá. tres cuartos, sí. Estamos distribuyendo la probabilidad de manera no uniforme. Entonces hay una probabilidad de que el estimador quede como en otro lado y no se distribuye como en todo el intervalo, sino que se acumula. Así, eso es lo Ujú. que se me ocurre, que el complemento de Es la probabilidad está como sesgado, pero no en el sentido estadístico, sino como tirado hacia un lado y no por entre la cualquier forma en punto que del construiste el intervalo, decís vos. justamente. Sí, eso es un buen punto. De acuerdo, Andrés, eso también. Pero ¿qué más pasa? ¿Qué pasa si hacemos eso que sugería Andrés? Aparte de que de pronto, por la forma que construimos el intervalo, ahora podría ser que tenga cierto sesgo a la hora de considerar los resultados. Aparte de eso, ¿qué pasa si hacemos caso a lo que dice Andrés? Agarremos un cuarto de alfa en una cola y 3/4 en la otra. ¿Cómo se compara el intervalo que obtenemos en ese escenario que está planteando Andrés con respecto a este de alfa medios y alfa medios? ¿Es más grande, más pequeño? ¿Es igual? Profe, yo creo que con alfa medio se llega a que sea el más pequeño. Así es. Exacto, Liliana. Ese es el punto. Eso es importante tenerlo claro.
la forma en que minimizamos desde el punto de vista de escoger esta división de alfa, en que minimizamos el ancho del intervalo o que maximizamos la precisión, si lo quieren ver así, es asignando alfa medios de forma pareja entre las dos colas. Vean que qué pasaría aquí si yo quisiera aumentar la probabilidad que tengo en la cola derecha. Lo que haría es, o sea, tendría que correrme tanto hacia la izquierda aquí. O sea, lo que hago siempre es generar, de hecho, usted lo puede intentar, modelarlo con diferentes valores en las dos colas para buscar los cuantilos y van a ver que lo que encuentran es siempre intervalos más anchos que de usar alfa medios. Es importante mencionarlo aquí también. Un ejemplo para el tema de la varianza. Un fabricante afirma que tiene un artefacto que produce mediciones con una exactitud de 1.5 micras. Con base en esta afirmación, el fabricante otorga la garantía. Se obtuvo una muestra de 5 lecturas de un mismo objeto y cuyas mediciones son las siguientes: 135, 137, 138, 137 y 139. Determina un intervalo de confianza de 90% para la varianza poblacional. Entonces aquí calculamos, de hecho lo pueden confirmar ustedes, me gustaría que lo confirmen a ver si era cierto este valor que está apuntado, de 2,2. Entonces vamos a tomarnos aquí la molestia, vamos a abrir un Excelito. Si alguien también lo está haciendo por ahí. 135, 137, 138, 137 y 139. Esos son los 5 valores que tenemos. Y de esto necesitamos la varianza, ¿verdad? Entonces aquí podemos usar la función de varianza de Excel y dice que es 2,2, efectivamente. Entonces, ¿cómo estimo ahora con este valor o con la información que tengo aquí en todo caso, cómo estimo un intervalo de confianza para la varianza poblacional? O sea, queremos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes con el MIU y el X barra. Básicamente queremos usar el S a la 2 como un estimador para el sigma. Así es. Exacto. De primero sería plantear la desigualdad, la probabilidad de que, no sé si los intervalos serán los mismos con el 1.96. No, vea aquí, Andrés, aquí está formado por esta forma con la chi cuadrada, ¿verdad? Estos son los límites. Ah, ok, entonces lo planteamos. Ahí me parece que tomamos un N de 4. Entonces, tenemos Son 3. 5 observaciones, ¿verdad? Sí, es que yo hice la resta. Bueno, entonces el 5 menos 1 es 4 por el S a la 2 sobre el sigma. N menos 1 es 4. ¿Qué diste? S a la 2, S cuadrado es 2,2. Ajá. ¿Qué más? Y estamos buscando estimar el sigma a la 2. Exacto, esa es la desconocida. ¿Qué más tenemos en esta fórmula? Están los cuantilos que tenemos que averiguar. Ajá. Y está, bueno, el 1 menos Uno, alfa, que es el siquiera. resultado de la probabilidad. Ajá, la probabilidad aquí nos dijeron que era, perdón, aquí, 90%. Entonces, ¿cómo obtengo Q1 y Q2?
Q1 es 5%. Q1 es 5%, dice Liliana. O sea, Q1 sería una probabilidad. 0.05. Ok, 0.05. Y el Q2 el 0.95. Ok. Recuerden que yo siempre hago caso hasta que lleguemos a un consenso de que esa es la solución correcta. Puede ser que sea correcto. Entonces dice Liliana que planteamos esto. Entonces, ¿cómo obtendríamos los límites? Vamos a poner aquí el límite inferior. Profe, Sí. bien eso no sería ya el cálculo de la probabilidad. Dice Esteban que es el cálculo de probabilidad. ¿Qué opina Liliana? Y lo que queremos es el valor de, bueno, lo veo como en la gráfica de X. O sea, no, el Es análisis un sería al área revés. bajo la curva, no es un valor de la, no es un cuantilo de distribución, decís vos. Ajá. ¿Qué opinan ahí? ¿Está de acuerdo Liliana? Que digamos, el límite inferior habría que multiplicar el 4 por 2.2 entre Q2. Ok, pero ¿qué opinas de lo que dice Esteban? ¿No estás de acuerdo? Si estás de acuerdo con Esteban. Es que no le escuché bien. Dice Esteban que a él le parece que estos no son los valores de los cuantilos, sino que son las probabilidades con las que deberíamos buscar esos cuantilos. Ah, sí, 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 correcto. Ok, buenísimo. Entonces, Ajá. vamos a usar eso, pero sí es correcto lo que decís que es 0,05 y 0,95. Entonces, vamos a buscar la chi cuadrada inversa, ¿verdad? Recuerden aquí, usamos esta funcioncita de Excel. Como usamos la normal estándar inversa en otra ocasión. Entonces, aquí usamos la probabilidad que nos sugería Liliana. Y los grados de libertad son 4. Ah, sí. 4. Ok, entonces, de hecho voy a dejar este fijo aquí. Y voy a copiar la formulita aquí para abajo, voy a hacer lo mismo. Entonces aquí cambio el valor de 0,05 a 0,95. Tengo este valor. Y ahora sí, Liliana, perdón, ibas a decir cómo se calcula el límite inferior. Sí, sería la división de 4 por 2.2 entre Q2. Ese es el límite inferior. Ajá. Y el otro sería igual, solo que entre Q1. Ok. N menos 1 por S cuadrado, exacto, entre Q1. Ok. Entonces, estos son los límites. ¿Los límites de qué cosa, compañeros y compañeras? O sea, Esos ¿cómo se... son del intervalo, ¿es? Del intervalo, sí. Ajá. ¿Para qué? Sería para encontrar, vamos a ver, que de cada 90 muestras de cada 100 sería, Ajá, sí. la varianza muestral está entre esos dos límites. Excelente, excelente, Liliana, gracias. Así tal cual como lo acaba de decir Liliana. 90 de cada 100 muestras, la estimación, o sea, el valor de la varianza muestral va a estar contenido en entre esos dos límites. La misma lógica que planteamos la conclusión de la media, ¿verdad? Entonces nos devolvemos acá y dice, un fabricante afirma que tiene un artefacto que produce mediciones con una exactitud de 1,5 micras. Entonces, ¿qué concluiríamos con respecto a lo que dice el fabricante? ¿Es posible que tenga razón? ¿No es posible? ¿Qué opinan? Perdón, esos intervalos ya están implantados en la unidad de medida, ¿no? Las micras.
Perdón, María, no te entendí bien, disculpa. Los límites. O sea, que ya están expresados de alguna manera en esas unidades de medida, en las En micras. micras, sí, en micras, exacto, Mariano. Entonces, ¿qué dirías? Que, ¿podría repetir nada más sobre esta pregunta? Un momentito para- Sí, lo que dice el fabricante es que él produce los artefactos con exactitud de 1,5 micras. Esa exactitud es factible, exactitud entendida como varianza, o no es factible. Pareciera que no, ¿Por qué no? porque varían muchísimo más si ven el límite superior. Ok, eso es un punto muy importante que está diciendo Mariano acá. Mariano está considerando qué tan lejos está el 1,5 de los dos límites. Y la conclusión, si te entiendo bien, Mariano, es, dado que 1,5 está mucho más lejos del límite superior que el inferior, pareciera que no hace tanto sentido lo que dice el fabricante. Sin embargo, y eso es muy importante lo que está diciendo Mariano. Vean que nuestra estimación puntual, esta, el 2,2, es una estimación puntual, es una de las posibles muestras con la que estamos construyendo ese intervalo. Eso no quiere decir que es mucho más probable que tenga, por ejemplo, un valor en medio de esos dos, ¿verdad? O sea, un 6, por ejemplo, sea mucho más probable que 0,95. Ambos son probables de ocurrir dado este intervalo que calculamos. Sí, gracias Andrés por aclararle a Felipe, muy amable. Entonces, ojo, no debemos interpretar esto en cuanto a qué tan cerca está el valor que nos están preguntando de algunos de los límites, sino que si está contenido el valor que nos dicen dentro de los límites, pues no podríamos decir que no hace sentido lo que dice el fabricante. Y en este caso lo está. Entonces, sin embargo, yo les digo eso y ustedes igual me van a decir, pero es que, o sea, por muy poco, ¿verdad? Por muy poco estaba incluido. ¿Qué hubiera pasado si yo aumento el tamaño muestra aquí a 11, digamos, y tengo 10 grados de libertad? Vamos a poner 10 grados de libertad. Tengo estos valores de la chi cuadrada y todavía está incluido el 1,5. Pero vean lo que pasó con los límites, ¿verdad? 1,2 y 5,58. Solo por cambiar el tamaño de muestra. Yo podría hacer la pregunta al revés, ¿verdad? La pregunta de cuánto necesito de tamaño de muestra para tener un intervalo más corto. No, para cuánto es el tamaño de la muestra mínimo o máximo necesario para que lo que dice el fabricante esté contenido. O sea, que esté en una de las cotas. Sí, pues, intentemos a que sí lo podría resolver sistemáticamente aquí, ¿verdad? Pero digamos, aquí a partir de 100 pareciera, ¿verdad? Aquí obviamente esto no es una forma formal de resolverlo, pero ahí ya nos damos cuenta más o menos a partir de 30, sin cambiar la varianza, hubiéramos obtenido un intervalo más corto, ¿verdad? Pues vean lo que está pasando, o sea, el hecho de que yo aumente el tamaño de muestra hace también que cambie el valor esperado en este caso, ¿verdad? La chi cuadrada está en función del, sí, del tamaño de muestra, a diferencia de la normal estándar. Entonces, se está haciendo más alto el intervalo, ¿verdad? Y de esa forma, al despejar aquí, llegamos cada vez a valores más o a intervalos menos anchos, ¿verdad? Más precisos. Y a partir de aquí ya con el mismo resultado de varianza, hubiéramos decidido decir que el dueño de la fábrica no nos está diciendo la verdad. ¿Ok?
Bueno, eso es para el caso de la varianza. Voy a volver a proyectar. No nos interesa cómo salen las fórmulas, ¿verdad? ¿Cómo salen? ¿Cuál fórmula? Perdón, Heidi. Por ejemplo, la que Esta. es, sí, la de arriba, que va como una chi cuadrada de n menos un. No, digamos que eso no lo demostramos aquí formalmente, es uno de los teoremas que usamos, que este se distribuye como chi cuadrada con Por x. eso, no nos No hay que interesa la probarlo. prueba matemática. No hay que probarlo, no. Aquí no. Es decir, en alguna ocasión, por ejemplo, una de las preguntas de examen, pero del primer examen era probar que esto era cierto. Entonces, nosotros lo podríamos probar, pero digamos ya a estas alturas aquí no vamos a tomar el instrumental que vimos por teoremas en las primeras clases. Listo, gracias. Claro. Ok, bueno, aquí hay que pensar estos temas no solo como para estimar una media o para estimar una varianza, sino que en algunas ocasiones y en muchas ocasiones, quizás más que las del primer caso, nos interesa comparar dos poblaciones. Nos interesa comparar mu X con mu Y. Entonces, al igual que yo tengo un estimador para mu solita, ¿verdad? Mu X, por ejemplo, tengo un estimador para estimar mu X menos mu Y. ¿Cuál es ese estimador? Y por eso habíamos visto cómo se distribuyen funciones de variables aleatorias. Ese estimador va a ser X barra menos Y barra. ¿Cómo se distribuye X barra menos Y barra? Bueno, de forma general, se distribuiría como siguiendo esta formulita que les planteo aquí, ¿verdad? Que es con Q igual a X barra menos Y barra entre SP por raíz de 1 entre M más 1 entre N. ¿Qué piensan ustedes que representa esa SP? Sería como la varianza muestral conjunta de X y Y. Así es. Así es, la conjunta, y cuando decís conjunta, Dani, es la ponderada, ¿verdad? Estamos ponderando cada una de las varianzas, ese X cuadrado y ese Y cuadrado, por los grados de libertad de cada una de esas muestras, ¿verdad? M-1 y N-1. Y abajo lo que está dividiendo ahí es M más N-2. Esa es, por eso en inglés aquí el subíndice, ¿verdad? La pooled variance, o sea, la combinada de las dos, ponderada de las dos. Y eso es importante aquí decir que, noten lo que dice el texto arriba, que X tiene distribución normal con media mu X y varianza sigma cuadrado, no dice sigma cuadrado X, dice sigma cuadrado. Y lo mismo para Y con mu Y con varianza sigma cuadrado. O sea, suponemos, y es importante para utilizar esto, suponemos igualdad de varianzas en esas dos poblaciones. De hecho, cuando ustedes vean salidas de software, ¿verdad? Output de software de estadístico, van a ver en las notas de esas salidas que uno de los supuestos es igualdad de varianzas en las dos variables, en las dos poblaciones. Para que ese output sea válido, ¿verdad? ¿Es razonable suponer que son iguales o no? Eso puede pasar por una prueba formal de igualdad de varianzas también, ¿no? Antes de probar si las medias de dos poblaciones son iguales. Y esto lo vamos a utilizar entonces principalmente cuando los tamaños de muestra
¿verdad? O las variables no sabemos, bueno, los tamaños de muestra son pequeños sobre todo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar esta que se distribuye t_student con m más n menos 2 grados de libertad. Entonces aquí esta Q estaría comprendida por los cuantilos de esa t_student con el menos t, ¿verdad? Alfa medios, está igualmente simétrica alrededor de 0, recordamos. Y más t de alfa medios m más n menos 2. Entonces de eso, igual como hicimos en el caso de una media, despejamos, ¿verdad? Para obtener en el centro comprendido mu x menos mu y. Que por cierto, devolviéndome acá, aquí no aparece, ¿verdad? Mu x menos mu y. A diferencia cuando hacíamos x barra menos mu entre s entre raíz de n, ¿verdad? Para calcular la t_student de una sola media. Aquí, ¿qué pasó con ese elemento mu x menos mu y? ¿Por qué no está aquí? Profe, asumimos ahí que son iguales. Así es. Exacto, la idea, porque asumimos que son iguales. Mu x menos mu y, y por eso estamos aquí básicamente restando, estuvimos restando 0. Pero para efectos de así, es decir, así se distribuye, así está definida esa variable pivote. Pero sabemos que implícito está ahí mu x menos mu y. Entonces de ahí podemos despejar y obtener x barra menos y barra menos t de alfa medio multiplicado por esa desviación estándar combinada de las dos muestras. S x barra y, x barra menos y barra, perdón. Y al otro lado es la misma composición, x barra menos y barra más t de alfa medios m más n menos 2 grados de libertad y la desviación estándar combinada. Y así formaríamos un intervalo de confianza para una diferencia de medias. ¿Sí? Y el hecho que, a diferencia de la anterior, que la variable pivote esa no mostramos, ¿verdad? Formalmente, no demostramos formalmente que tiene distribución chi cuadrada. Esta sí sabemos y hemos probado en el tema 1 que la resta de variables aleatorias, ¿verdad? Que son este x barra menos y barra, tiene distribución normal también, con media mu x menos mu y varianza sp al cuadrado por raíz de 1 entre m más 1 entre m. Entonces este sí lo hemos probado que efectivamente tiene ese tipo de distribución o tiene distribución t_student con esas características. Y si queremos comparar varianzas, ¿verdad? A diferencia de las medias, las varianzas no las restamos, sino que aquí nos apalancamos, usamos la distribución muestral del cociente de varianzas. ¿No? Porque recuerden que el cociente de chi cuadradas divididas entre sus grados de libertad va a tener distribución F de Fisher, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a trabajar acá es el cociente de la varianza muestral, S1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado, dividido entre el cociente para la segunda población, S2 cuadrado, entre sigma 2 al cuadrado. Y ese tiene distribución F con N1 menos 1 y N2 menos 1 grado de libertad. Ok, entonces esa es nuestra variable pivote. Esa F igualmente no depende del valor de la sigma cuadrado.
Va a ser la misma para cualquier valor de sigma cuadrado. O sea, los cuantilos que yo voy a buscar para conformar o trabajar ese intervalo de confianza. Entonces tengo, para formar ese intervalo de confianza, al final voy a llegar al cociente de las varianzas, que está comprendido entre el cociente de las varianzas muestrales, S1 al cuadrado entre S2 cuadrado, dividido, aquí despejando, ¿verdad? Dividido entre el cuantilo mayor, F de 1 menos alfa medios, con los grados de libertad que están indicados arriba, y al lado derecho, el límite superior, el cociente de las varianzas muestrales dividido entre la F de alfa medios, es decir, el cuantilo inferior. Esta F tiene una forma muy similar a la chi cuadrado en la forma de distribución, y por tanto tampoco se podría usar esto que hablábamos que sí aplica para la T-Student o la normal estándar, que es el más menos el mismo valor del cuantilo en términos absolutos, sino que hay que buscar los cuantilos en las dos colas. Y eso igualmente tendría probabilidad 1 menos alfa. Ok, entonces igual para dejar bien claro este tema de cuáles son los parámetros que nos podrían interesar estimar. Tenemos una media y la comparación de medias que vimos hace un par de filminas. Y tenemos la estimación de una varianza y la estimación de la diferencia de varianzas. Y por último nos queda hablar de la tercera característica, que se refiere a proporción, ¿verdad? Nos interesa estimar una proporción o una diferencia de proporciones. Igualmente estas, ¿verdad? O sea, habíamos hablado o hemos visto cómo P techito, que P techito es en su esencia un X barra, ¿verdad? Nada más que la variable en este caso no es una variable continua que da como resultado este X barra, sino que es una variable que asume es una variable categórica que asume los valores 0 o 1, ¿verdad? Entonces, el P techito es la sumatoria de esos ceros y unos divididos entre la cantidad de observaciones, o sea, es un X barra, solo que lo expresamos entonces de cuántos unos salieron del total de observaciones, básicamente. Entonces, P techito tiene distribución, igualmente distribución muestral normal. Importante decir que aquí no aplica la regla esta que hablábamos de la T-Student para tamaños de muestra pequeños, sino que las proporciones la proporción tiene distribución normal solo, o podemos usar esto solo bajo el contexto de tamaños de muestra grandes. No podemos hacer estimaciones de proporciones con tamaños de muestra pequeños. Entonces, por esa razón es que siempre vamos a utilizar la Z como la variable pivote. Y esa proporción que tiene distribución normal tiene media P y varianza P por 1 menos P entre N. Eso lo habíamos visto cuando trabajamos con el teorema Rao-Blackwell. Entonces, de esa variable pivote normal, estandarizamos una Z igual, ¿verdad? Haciendo P techito menos P entre esta raíz de P por 1 menos P entre N. Y de esa misma expresión, de esa misma variable pivote, despejaríamos para tener P comprendido en este intervalo de confianza, que sería P techito menos Z de alfa medios por raíz de P por 1 menos P entre N. Y al otro lado, lo mismo, pero sumando a P techito. Entonces tiene, si se fijan, es una analogía totalmente a lo que hicimos en el caso de la estimación de una media. Aquí nada más que la varianza no es sigma cuadrado, sino que es P por 1 menos P, pero por lo demás tiene exactamente la misma estructura.
Ok, y para la diferencia de proporciones, tenemos, en este caso, la diferencia P techito de X menos P techito o PY techito menos Z alfa medios, y aquí igualmente, o más bien conceptualmente parecido, pero no exactamente igual como hicimos con las medias, estamos calculando una varianza ponderada de las dos muestras. Estamos haciendo P techito X por 1 menos P techito X entre su tamaño de muestra, que es M, más PY techito por 1 menos PY techito entre N. ¿Verdad? Entonces, esta es la desviación estándar combinada. Y en medio, ¿verdad? Está contenido entonces la verdadera diferencia de las proporciones PX menos PY. Esto es mucho más largo, ¿verdad? Se ve un poco más aparatoso esta estimación, pero vean que es prácticamente la misma lógica que vimos en el caso de la diferencia de medias. De hecho, cuando podemos asumir que las varianzas son iguales, aquí también podríamos calcular un P techito combinado, ¿verdad? De las dos muestras, que sería ese M por P techito X más N P techito Y entre M más N. Así obtendríamos una proporción ponderada de las dos muestras. Y con ese gran P techito, ¿verdad? Que ya no es P techito X ni P techito Y, haríamos ese cálculo de un solo error estándar, que sería P techito por 1 menos P techito por 1 entre M más 1 entre N. Pues ahí haríamos como esa combinación similar a lo que trabajamos con aquella pooled variance o la varianza combinada cuando se trata de la estimación de la media de variables continuas. Ok, una observación aquí adicional para terminar es que cuando estimamos el tamaño de muestra, de hecho es bastante uso, ¿verdad? En la práctica, cuando estimamos tamaños de muestra requeridos para hacer estudios, para hacer investigaciones, lo que se suele hacer es, bueno, definir el nivel de confianza, ¿verdad? Como dijimos, la Z de alfa medios, definir un nivel de precisión que necesitamos, y para efectos de la varianza, porque normalmente no la tenemos de antemano, para efectos de la varianza lo que asumimos es el worst case scenario, ¿verdad? El peor posible, o sea, el de varianza máxima, que sería asumiendo que P es igual a 0,5. Cuando P es 0,5, P por 1 menos P es máximo. Entonces, asumimos un escenario, digamos, nada benevolente en cuanto a que debemos tener varianza la más alta posible. Respetamos nuestro nivel de confianza con la Z de alfa medios y el nivel de precisión que se requiere. Y con base en eso, definimos el tamaño de muestra que se necesita. ¿Por qué se suele hacer eso en la práctica? Sí, porque es común, es esperable que los tamaños de muestra más grandes que vamos a obtener es haciendo esta regla que les acabo de decir, asumiendo varianza máxima. Porque en un estudio, una investigación, normalmente no solo estamos tratando de estimar un parámetro, ¿verdad? O sea, podemos estar queriendo estimar varias medias de diferentes variables, ¿verdad? O sea, porque no solo estamos, por ejemplo, averiguando el promedio de días sin salir de la casa, sino otras variables de naturaleza continua. En otros casos vamos a querer comparar muestras, poblaciones dentro de ese mismo estudio, ¿verdad? Y en otros casos vamos a estar interesados en estimar una proporción. Por ejemplo, la proporción de estudiantes que han tenido algún tipo de síntoma
o problemas de bienestar o emocional, ¿verdad? Entonces, lo que suele suceder es que el tamaño de muestra que obtenemos con este supuesto de varianza máxima es mayor que el que calcularíamos con cualquiera de las otras características y los niveles de precisión que estaríamos pidiendo en esas otras características. Entonces, si hiciéramos el ejercicio de estimar cuánto es el tamaño de muestra requerido para cada uno de los parámetros que estamos queriendo estimar, en realidad estarían cubiertos por el tamaño de muestra que obtenemos en este caso, estimando la proporción con el escenario de varianza máxima. Entonces, no hay ningún otro tamaño de muestra calculado que sea mayor que este. Y además del hecho de que cuando decíamos, bueno, ¿y cuál es la varianza? Tampoco tenemos en muchos casos mucha información para calcularla en el caso de variables continuas. Y esa es la gran ventaja de las proporciones, que sabemos por definición cuál es el techo, ¿verdad? El máximo que puede asumir la varianza. Entonces, con base en eso, se diseñan los tamaños de muestra en la práctica. Muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Bueno, entonces la próxima vamos a hacer algunas preguntas de práctica de esto para asegurarnos de que está todo en orden de cada uno de los casos. Ahí repasamos algunas preguntas. Bueno,